le invito a que continuemos hoy escuchando I invite you to continue to listen to lo que Jesús tiene para decirnos. that what Jesus has to say to us today. En estas 7 parábolas de los misterios, Of the 7 parables of the mysteries del reino, of the kingdom, tal cual como Jesús las llamó, according to what Jesus called them. que empezamos a ver la semana pasada, ¿se acuerdan? We started seeing them last week En el versículo 11 del capítulo 13 de Mateo, of chapter 13 of Matthew, verse 11. el Señor llama estas parábolas como los misterios del reino, He calls these parables the mysteries of the kingdom, en el cual Él describe para nosotros according to how he describes it for us. esta era donde vivimos. This is the era in what we're living in. Esta era que se ha estado desarrollando desde su primera venida hasta hoy día. The era that he's telling us is slowly being revealed from yesterday to today. Esa es la era de la iglesia. It's the era of the church. Y hoy llegamos a la segunda de esta serie de parábolas, And we come to the second series of these parables. la cual se llama el trigo y la cizaña. It's called the wheat and the weeds. Recordemos que estas parábolas se desarrollan todas juntas junto al mar de Galilea. And also remember that all these parables were being taught by the Sea of Galilee. Vamos a Mateo 13 del 24 al 30. Let's go to Matthew 13, verse 24 to 43, and you may read to your preference. Mateo 13 de 24. Matthew 13, verse 24 to 43. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo narra cómo fue el orden de todo esto. Matthew narrates how the order of events went. Después de la parábola del corazón que vimos hace 8 días, After the parable of the sower, which narrates the heart, continúa narrando 2 parábolas más. he continues to narrate 2 more parables. Y después de esas parábolas se toma un receso. Then after that, he just takes a quick break. Deja la multitud y entra a la casa. He leads the multitude and he goes into a house. Y entonces sus discípulos aprovechan una vez más So disciples took advantage of that moment y le preguntan allí por el significado de esta parábola. and they ask him there for the meaning of this parable. Y a partir del verso 36 And starting from verse 36, tenemos la explicación que da nuestro Señor Jesús a esta parábola. we have the explanation that our Lord gives them. Esta parábola también es una parábola de siembra, This parable is also about sowing. pero es muy diferente a la siembra de la primera parábola. But it's very different from the first parable. En la primera parábola, From the first parable, la semilla era la palabra de Dios. the seed was the word of God. Y la siembra continúa en toda esta era en la que vivimos. And the sower continues throughout this whole era that we're living in. Donde sea que caiga la buena semilla No matter where the good seed falls on, de la palabra de Dios, that is the word of God. recordemos esa semilla que tiene todo el potencial para dar mucho fruto. And remember, that seed has so much potential of giving so much fruit. Esa semilla se va a enfrentar a 4 tipos de terrenos diferentes. And that one seed will fall upon 4 different types of grounds, 4 corazones. 4 types of hearts. Y solo uno de ellos echaría raíces y crecería hasta dar fruto. Only one will take root and actually give fruit. That will be multitude of them. Pero en esta parábola, But in this parable, la semilla no es la palabra de Dios, the seed is not the word of God, sino
los hijos del reino. They are the children of the kingdom, Jesús mismo lo explica. as Jesus explains it. Leamos del verso 36 al 39. Let's read from chapter 13, 36 to 39. And you may read to your preference. Dice Jesús, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es, ¿qué? El fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Dejemos ahí. Como vemos, la semilla aquí no es la palabra de Dios. Once again, the seed is not the word of God here. No son ideas acerca de la palabra de Dios. They're not ideas that are close to the word of God. No son pensamientos en cuanto al evangelio. They're not thoughts according to the gospel. Son personas. They're people. Sin embargo, esta parábola se vincula perfectamente con la primera parábola. However, this parable is still very much connected to the first one. ¿Cómo? How? Mire, aquellos que son el producto de la buena semilla de la palabra, Those who are the product of the good seed of the word of God, aquellos que dieron fruto de esa primera parábola, those who are taking fruit from the first parable, ahora todos estos son tomados por el Señor y son esparcidos por todo el mundo. and these fruits are taken and then they're dispersed throughout the whole world. Esos que tuvieron un corazón que recibió la palabra y dieron fruto. Because those that took the word of God and took root, they gave fruit. Esa es la imagen que se nos da aquí. Those are the first image that comes to our mind. Pero esta siembra es muy diferente. But this parable, this sowing is different. En la primera observamos los suelos. The first one we talk about, the grounds. Aquí observamos todo el campo, And now we're observing the whole field. que como Jesús dice, es el mundo. According to what Jesus is saying, is the world. Y quiero que prestemos atención ahora cómo el Señor comienza esta parábola, And let's pay attention to how Jesus begins this parable, para que podamos entender toda la imagen que nuestro Señor Jesús tiene en mente. so we may understand the whole image our God is trying to put into our minds. Toda la historia es una imagen del reino de los cielos, The entire story is the perfect picture of the kingdom of heaven, de la obra y las operaciones de Dios, God's work and operation of the world in our daily life, que toman lugar en el mundo de nuestros días. taken according to our daily life. La primera parábola The first parable dice que comenzó sembrando la palabra en los corazones de las personas. it started to take fruit within upon the people's hearts, Y la que cayó en buena tierra and the one that fell into the good grounds, dio fruto y transformó la vida de esa persona. it took fruit and then it changed and transformed the whole life of that person, Y lo convierte en discípulo, and it converts him to a disciple, en hijos del reino. children of the kingdom. Ahora el Señor dice And now the Lord says que toma a estos hijos del reino that He takes these children of the kingdom que tienen fruto that have fruit y los esparce por el mundo. and He disperses them throughout the world. ¿Dónde vemos en la Biblia el comienzo de este cumplimiento? Where in the Bible do we see this fulfillment happen? En el libro de los Hechos. In the book of Acts. Recordemos que al final de los evangelios, Remember the beginning of the Gospels? Jesús reúne a sus discípulos y les dice: Jesus reunited all His disciples and said, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. "Go into all the world and preach to every creature." Y en el día de Pentecostés, In the day of Pentecost, el Espíritu Santo descendió y empoderó a los discípulos que estaban esperando en él. the Holy Spirit descended upon His disciples to those who were waiting upon Him. Y hubo un avivamiento impresionante. And there was this great revival. Y al poco tiempo And through just a short bit of time, comenzó una gran persecución. a great persecution started. Y por la persecución And because of that persecution, fue que el propósito de Dios se cumplió. that the purpose of God was fulfilled. Ellos estaban bien cómodos, ¿se acuerdan? They were very, very comfortable. Remember Estudiamos that. Hechos. Remember we studied Acts. Ellos estaban contentos ahí en Jerusalén. They were happy there in Jerusalem.
Pero cuando vino la persecución tuvieron que salir huyendo. But when the persecution happened, they had to just leave and run away. Se habían obligados a salir. They were obligated to leave. Y por todo lugar empezó a correr la palabra de Dios. And wherever they went, and no matter where they went, the gospel started to be spread. Se da cuenta que ni una hoja de un árbol se cae sin la voluntad de nuestro Señor. No matter what, no type of leaf will ever fall without God noticing. Y que todo opera para bien para aquellos que son llamados. And everything operates well, good for those that believe in Him. Quiero preguntarle, ¿usted es un llamado del Señor? Are you called upon God? Prepárese para ver la gloria del Señor a través de todo proceso. And be prepared to see the movement and the spirit of God in all processes. No tema. Do not fear. Dígale a la persona que tiene al lado, no tema. Say to the person next to you, do not fear. El Señor utiliza todo para tu bien. God uses everything for your good. Ahora, esta parábola Now this parable habla del fin del mundo. speaks of the end of the world. Y es importante que entendamos que el campo aquí no representa la iglesia. And once again, I want to emphasize this. It's important to understand that the field described here does not represent the church, Sino el mundo. but the world. Es decir, It's to say donde quiera que usted y yo nos encontremos, that no matter where we're at, hemos sido puestos allí por el Señor como un hijo del reino. we were placed in that situation as a children of His kingdom. Su trabajo, Your job, la universidad, your university, el metro, the metro, haciendo las compras. buying groceries. Por donde quiera que usted vaya, No matter where you go, usted ha sido puesto allí you are placed right there porque usted es un hijo del reino. because you're a child of the kingdom. Y esto es fundamental entenderlo. And that's fundamentally to understand that. Dios te tomó y te sembró y te puso allí donde estás. God took you, God sowed upon you, and then He placed you there. Tú estás en el trabajo donde estás por obra del Señor. You're at the job that you're at right now because of the works of the Lord. Tú haces parte de los hijos del reino que están esparcidos por toda la tierra. You take place upon those children that were dispersed throughout the world. La iglesia, The church, nosotros nos reunimos para adorar, we come together to worship. nos reunimos para que el Señor nos hable y nos instruya a través de su palabra. We come together so God may speak to us and instruct us according to His word. Nos reunimos para ser renovados en la comunión con el Señor y de los unos con los otros. We're here to be renewed upon the communion of God and with each other. Pero luego de que se acaba el servicio, But the moment the service ends, debemos salir al mundo a enfrentarlo, we have to go into the world and confront it, a la sociedad, to the society, a la raza humana. to the human race. En ese mismo campo, In that very same field, dice el Señor que llegó un enemigo. that says that in that same field, one enemy came, Y ese enemigo llegó al principio de la era. and the enemy came to the beginning of that era. Y mientras los hombres dormían, And when the workers were sleeping, es decir, no se daban cuenta, as to say they weren't unaware, con malicia y odio, with hatred and malice, el malo sembró una semilla mala. the evil persons sowed a bad seed, Una semilla que no dará fruto. a seed that will not give no word, fruit. Sorry, Es una semilla que tiene la característica de él mismo it's a seed that gives characteristics of themselves, y la sembró. and he sowed it. Esta cizaña This weed or wheat, right? Weed or wheat? Weed. There we go. The plant. Esta cizaña es una mala hierba, It's a bad herb. es venenosa. It's poisonous. Se ve idéntica al trigo mientras comienza a crecer. It looks the same as wheat, but it's not. Ni siquiera los expertos pueden distinguir la diferencia en sus primeros estados. And in the beginning of the process, not even the experts can distinguish the differences. Pero cuando madura, But when it matures, cuando completa su cambio, but when it completes its change, es decir, en el tiempo de la cosecha, it's to say, in the moment of the harvest, cualquiera que la ve puede saber si es trigo o cizaña. anyone can see it and say either it's weed or wheat, Hasta un niño. even a kid. ¿Por qué? Why? Porque la cizaña
no tiene fruto. because the weed has no fruit. Por lo tanto, su rama queda bien erguida, The weed stays very upright, como lo vemos en la imagen. as we see in the image. Está bien erguida, It's very upright, pero parece trigo. but it looks like it's wheat. En cambio, el trigo se dobla por motivo de su abundante fruto. But the wheat is bent because of how much fruit it has. Estas también son personas sembradas, la cizaña. And there's also, people who are fruitful. Son plantadas. Oh, that were very well planted. Pero son llamados hijos del maligno. But they were called children of evil. Bien difícil, ¿verdad? Very difficult, right? Entre cizaña, que le digan, uy, cizaña, y que le digan el hijo del diablo, You know, they just call you like weed, La which cosa is, cambia. the child of the devil. ¿verdad? Things change, right? Pero quiero que meditemos en la palabra But I want to meditate upon the word. de quién Jesús se refirió como hijos del maligno. To who Jesus was referring to, the children of the evil. ¿A quién les dijo que eran hijos del diablo? Who said that they're children of the devil? A los que fingían ser religiosos correctamente, To those who appear to be religious. pero en realidad eran practicantes de la injusticia. But in all reality, they were participants of injustice. Hacían el mal y cometían el error. They called out on the wrong, but they were always in the error. ¿Quiénes eran ellos? Who were they? Los fariseos. They were the Pharisees. Eso es lo que tiene Jesús en mente aquí. That's what Jesus has in mind right here. Los maestros del mal disfrazados de una religión pura. The teachers of evil disguised as religion, as pure. Esos son los llamados hijos del diablo. Those are the ones he calls the children of the evil one. Esta es la escena. This is the scene. Jesús dispersó a hombres por toda la tierra que estaban comprometidos con la verdad, Jesus dispersed all the people who were very communicated or well connected with the truth, para que se produzca más siembra con las características de él. so more can be produced according to the characteristics of him. Y Satanás hizo lo mismo. And Satan did the same thing. Dispersó hombres comprometidos con la mentira. He dispersed people who are committed with the lies, Para que produzcan hombres también como él, to produce characteristics like him que caminan en mentira. that walk in lies. Y entonces así, So in that very same way, en el campo, in the field, en el mundo, in the world, ambos crecen hasta el final de la cosecha. a lot of them will grow the same until the end of the harvest. Y mire qué es lo que dice después. And look what he says at the end. Los siervos, los verdaderos, los hijos del reino, The servants, the real children of the kingdom, los siervos se turban they become very disturbed por esto. for this. ¿Por qué pasa esto? Why does this happen? ¿No habías puesto buena semilla? Did you not put good seed? ¿Por qué permites esto? Why do you allow this to happen? ¿No le ha pasado? Doesn't it happen to us? Preguntan al Señor, Señor, ¿pero qué pasó? And you ask yourself, Lord, what happened? Tú tiraste buena semilla. ¿Por qué está todo esto así? You put great, you sowed great seed, but why is it like this? Porque esa semilla iba a ser sembrada en todo lugar. Because all that seed was going to be sowed everywhere. Y la semilla mala también fue regada en todo lugar. And also the bad seed was sowed everywhere as well. ¿Dónde? Where? Entre el trigo. Within the wheat. Es decir, también puede estar aún dentro de la iglesia. It can't even say it's even within the church. Y crecería aún allí en la iglesia. And it will grow even accordingly there in the church. Es decir, el trigo son verdaderos creyentes. This means the weed is true believers. La cizaña parecen verdaderos, It looks like it's true, pero en realidad son falsos. but in reality they're false. Y solo se van a poder distinguir por el fruto. But they only will be distinguished because of the fruit. Eso es lo que les permite ser visible. That's what lets them be visible. Esa es la siembra de la que habla nuestro Señor. That's the harvest. That's the sowing. The soul of the Lord.
y encaja perfectamente con todo el panorama histórico And it fits perfect with the whole historical panorama a través de toda la era de la iglesia. throughout the whole history of the church. El error y las herejías han perseguido la historia de la iglesia por todos los tiempos. Lies and false teachings have always pursued the church. Sale un diseño de Dios y se levanta un diseño falso. The design of God is lifted, and then a false design is lifted as well. Creo que todos los que llevamos tiempo en el Evangelio hemos visto como doctrinas de error I think all of us who have been in the faith for long, there's always been like wrong doctrines. han crecido en medio de la misma iglesia donde estábamos. It has grown even from the same church that we might be attending to. Mentiras, Lies, herejías, heresies, toda clase de enseñanza que parecían buenas, all types of teachings and lessons that look like it's good. novedosas, ¿Cómo? nuevas, New. inofensivas, Even offensive. muy llamativas, Very attractive. pero resultan siendo un total fiasco But it's a complete error. y que hicieron Fiasco or circus. a muchos desviarse And it'll help a lot of people to leave the true faith. o muchos se han apartado del Señor. And a lot of them have left the Lord. Y en la actualidad continúa. And actually, it's still continuing. Ahora, ¿cuál es la solución que nuestro Señor da a esto? What is the solution that the Lord has given for us? Prestemos atención, es muy interesante. Let's give attention to this. Él dice, He says, dejen que crezcan juntas hasta la siega. let them grow until the end of the harvest. Es decir, It's to say, no se preocupen, don't worry. yo me encargaré. I'll be in charge of this. Yo tengo mi propio plan para solucionar esto. I have my own plan to take care of this, to solve this. Nada de lo que ustedes puedan hacer va a eliminar el problema de raíz. Not everything that you can do will eliminate the root. Y esto es visiblemente cierto, hermanos. And this is visibly, true. No quiero decir con esto de que no podamos ignorar el error, la mentira, I'm not saying like we need to ignore the wrong and the errors o que no podamos denunciarla. or not to denounce them. No, No, eso no es lo que él está diciendo a ellos. that's not what he's saying to them. Lo que él les dice What he's saying to them, es, ustedes enfóquense en la verdad. you be empowered by the truth. Escudriñen la verdad. Discern the truth. Enseñen la verdad. Teach the truth. Vivan la verdad. Live the truth. Confronten sus vidas con la verdad. Confront your lives with the truth. No se enfoquen en el error. Do not focus on the error. Déjenlo que crezca. Let it grow. No ponga la atención en el error. Do not place complete attention to the errors. Enfóquese en la verdad. Focus yourself on the truth. No busquen el error. Don't look for the error. ¿Por qué será que el Señor no quiere que busquemos el error? Why do you think the Lord doesn't want us to look for the errors? Sencillo. I mean, simple. Porque el error siempre va a surgir en cualquier momento. Because every error will always emerge at any moment. Pero ustedes podrán distinguirlo But you'll be able to distinguish it porque ustedes viven en la verdad. because you're living in the truth. Porque ustedes piensan en la verdad. And because you think on the truth. Porque ustedes están sumergidos en la verdad. Because you're submitted to the truth. Y por eso aún podrán evitar el error. And for that reason, you are able to avoid the error. Porque se han enfocado en la verdad. Because you're focused yourself on the truth. Hermanos, el error siempre brotará con facilidad en medio nuestro. Errors will always sprout out in the midst of us. Aunque usted no lo busque, Even though you're not looking for it. pero nos persigue. But it pursues us. Aunque no nos guste reconocerlo. And even if we don't like to recognize it. Pero pertenecemos a una raza humana caída. But we must recognize that we are part of a fallen human nature. Con tendencia al error. We are tended to full of error. Y debemos aceptarlo. And we must accept it. Mire, para que se le haga más claro. So it might be a little more clear to you. De aquí nadie ha acudido a una universidad para aprender a pecar.
You were not brought to a university so you may learn how to sin. Y aún así lo hacemos perfectamente. And even then, we do it perfect. ¿Alguien aquí ha tomado curso para tener mal carácter? Has anyone taken classes in order to have bad characteristics? Y aún así, algunos parece que tienen un magíster. Even there, some people say like they have a PhD, a master's or a PhD. A veces nos llega And sometimes it just happens. y no lo estamos buscando. And we're not even looking. Y nos tocó, It happens. It sprouts, ¿cierto? right? ¿Quién ha entrado aquí a un curso o clases para celos? Who here has gone to classes or courses to teach you about jealousy Un doctorado de envidia, or a doctrine in envy, de resentimiento. of resentment? Y aún así en ocasiones nos visita en el momento menos esperado. And even moments like that, like, it happens to us out of nowhere. El error siempre va a llegar. Error will always come. Y si no aceptamos And- que pertenecemos a una raza caída, And if we don't accept that we belong to a fallen human nature, será difícil hacernos de la única verdad que existe. and will be difficult to us to belong to the truth that only exists. Y ese no es el problema. And that is not the problem. El problema está en no poder discernir correctamente That's not the problem, but the problem is not to able to discern correctly o llegar hasta evadir el error or to even avoid the error por falta de la verdad for lack of truth en nosotros. in us. ¿Se acuerda que semanas atrás el Señor nos hablaba de lo que es la verdad? Remember weeks ago the Lord was teaching us about what is the truth? El que tiene la verdad no es el que la sabe, The one that has the truth is not the person that thinks that he knows it, sino el que la practica. but the one that practices it. El que camina la verdad, ese tiene la verdad. The one that walks in truth knows the truth. El otro solamente tiene información. The other one just has the information. Así que el que no practica la verdad So as to say the person that doesn't practice the truth fácilmente es engañado por el error, is easily easily deceived by the lie, porque sus sentidos y sus emociones siempre están a flor de piel. because their emotions and their motives are always flowing in that way. ¿Qué es eso? La carne. There's only the flesh. Y entonces siempre es seducido por la carne. So that's why it's always seduced by the flesh. Siempre cae. It's always fallen. Termina en la mentira, It ends up in the lie, olvidando la verdad. forgetting about the truth. Y olvida lo que el Señor estaba pidiendo. And he forgets what the Lord was asking for. Enfóquense como hijos de Dios, Focus as children of God, porque yo los esparcí sobre el mundo. because I spread you, all of you, upon the world. Enfóquense en amar y en vivir la verdad. Focus on loving. Otro demás me encargo yo. From everything else, I'll take care of it. Usted no se encarga del error. You're not taking care of the error. Del error me encargo yo. The Lord says, from the error, I'm taking care of it. Usted no se encargue de las fallas. Do not focus or take charge of your errors. Usted encárguese de la verdad. You are in charge of focusing on the truth. Así de simple, hermano. That's simple. Entre más nos enfocamos en la verdad de Dios, And the more that we focus on the truth of God, con mayor facilidad la mentira y el error en nosotros es discernido. and then from there, everything that's an error is being discerned correctly. Entre más usted está explorando la verdad de Jesús, The more you're exploring the truth of Christ, el error es más visual para usted. the error is more visible to you. Se desenmascara It becomes unmasked. y solito huye, And from that moment, it avoids you. porque usted mismo se retiene. Because you yourself detain yourself. El Espíritu le habla The Holy Spirit speaks. y usted dice, esto hasta aquí. And you say to right here, it stops. Y el enemigo huye, And the enemy flees. porque usted tuvo fuerza. Is it because you had strength? No, No. porque usted andaba en la verdad, Because you were in the truth. porque usted comía de la verdad. Because you were eating of the truth. Eso es lo que el Señor dice. That's what the Lord is saying. Encárguense de ser la verdad. That's what the Lord is saying. Be in command of going No to se truth. preocupen por las semillas del diablo. Do not worry about the seeds of the enemy. A su tiempo yo lo solucionaré. At its proper time, I will solve it. Yo me encargaré. I'll take care of it. Encárgate.
take charge de lo que te corresponde. to what corresponds to Y you. entonces al andar en la verdad, To be in the truth, somos transformados de la naturaleza del error we're changed from the nature of error a la victoria de la verdad. to victory into the truth. Mire, cuando los hijos del reino usan la palabra de Dios para evaluar todo, When the children of the kingdom are able to evaluate everything with the word, cuando un hijo de Dios evalúa la vida, las enseñanzas que escucha, they evaluate their life, the lessons they're being, every lesson they're being taught, su diario vivir, their daily life, sus oportunidades, their opportunities, las doctrinas que vuelan por todo lado, all the doctrines are everywhere. entonces son guardados de aquellos hijos del malo, They're taking refuge from those children of evil que solamente están buscando sabotear la cosecha del Señor, who are only looking to sabotage the harvest of the Lord, buscando lucro para sí, looking for lucro, beneficio para sí. looking for their own benefits. Hoy tenemos falsas verdades en todo lugar. Today we have false truth everywhere. Hermanos, lo natural, lo visible, The natural, the visible, evidencia el caos que hay en lo espiritual, en lo invisible. is the evidence of the chaos that's going on. Ya nadie sabe qué creer, Now no one knows what to believe. ya nadie sabe qué comer, No one knows what to eat. ya nadie sabe qué hacer, No one knows what to do. ya nadie sabe ni siquiera qué usar, They don't even know what to use. ya no sabe ni siquiera qué crema ponerse en la cara. And they don't even know what cream to put on their face. Y esto es causante de esto, And because that's created because of this. porque la mentira y el error lo encontramos en todo lugar. Because lies and errors are found everywhere. Esto es simbolismo de esta parábola. This is the perfect symbol of this parable. Lo visual, The visible, lo auditivo, the things that you can hear, lo sensorial, the sensors. todo está impactado por lo artificial, Everything's impacted by the artificial. lo que no tiene vida, The what doesn't have life. lo que no produce vida. The what doesn't produce life. Y yo sé que ustedes saben que no estoy exagerando. And you guys know that I'm not exaggerating here. Vamos al extremo visible más claro que tenemos. Let's go to the most visible extreme. Hermanos, hay nuevas canciones de alabanza y de adoración al Señor There are already new songs in worship and adoration written for God, compuestas por la inteligencia artificial. composed by AI. Hay sermones escritos totalmente por la inteligencia artificial. Their sermons are being created by AI. Existe actualmente servicios dirigidos y preparados completamente por la inteligencia artificial. There's actually services that are being completed because of AI. Métase a Google, hay cientos de noticias de esto. Get into Google and there's like a bunch of news according to this. Y lo más aterrador es que son doctrinalmente correctos. And what's so disturbing about this is they're supposedly correctly in doctrine. Usted no encuentra error en la enseñanza o en la canción o en el sermón. You don't find anything, no lies in any of in the sermons or in the worship songs. Pero esto es un total fracaso y error para los hombres. This is a complete failure from man himself. Porque además de ser una blasfemia, Not just being just blasphemous, porque a los únicos que se les ha dado la vida del evangelio es a los hombres. because the only people that were given to the beauty of the gospel is to humans. Además de eso, estamos hablando de la usurpación de la imagen de Dios en la tierra. But also the usurper of the image of God En medio de la tierra. in the midst of the earth. Parte de eso de que usted y yo fuimos hechos a imagen de Dios, Because according to what we were made, according to the image of God himself. recordemos que es la capacidad pensante Because remember, that's the capacity of our thoughts para crear. to create. La capacidad de reproducir la verdad es nuestra. Because to create and to produce the truth is our responsibility. Los ángeles quisieran tener ese privilegio, dice la palabra, pero nos fue dado a nosotros. The word says that the angels wanted this privilege, but it was given to us.
A los hombres se nos llama a vivir en la verdad. To men, there is being called upon to live in the truth. Y todo esto, cuya base no es la vida, And to take this as not life, que no es la verdad, it is not truth, jamás producirá un genuino fruto de justicia. it will never create a genuine fruit of justice. Solo va a producir mayor perversión It's only going to produce more perversion por todo el mundo. throughout the whole world. Es lo que hemos visto tiempo tras tiempo. And we've seen it time after time. Cientos que dicen ser cristianos, Families that say that they're Christians, haciendo cosas para Cristo doing things for Christ, y termina en una perversión horrible. and they end up in a really wrong perversion. ¿Por qué se hablaban de Cristo? But while they were talking about Christ, No tenían verdad. they did not know No truth. podían reproducir verdad. They couldn't produce truth. Reproducían error, They produced error. hablando de Cristo. Talking about Christ, Los fariseos, the Pharisees, lo mismo. the same thing. La inteligencia artificial ahorita está haciendo lo mismo. AI is doing the same thing. Sus frutos evidencian solo error, Their fruits are only evidence of error. solo buscando el beneficio propio. It's only looking for their own benefits, Y se genera más perversión. and it's only generating more perversion. Por eso el punto clave de esta parábola That's why the whole point to this parable es darnos cuenta de una pista is only to help us to remember of one clear view que el Señor deja aquí, that the Lord gives us here, de cómo trabaja el enemigo en el mundo according to how the enemy works in the world y cómo se infiltra en la iglesia. and even infiltrates within the church. ¿Cómo lo hace? How does he do it? Por imitación, By imitation, por falsificación. by falsification. Diga falsificación. Say falsification. Pellizque a la persona que tiene al lado a ver si es de verdad. Pinch the person next to you to see if they're real. No sé que usted tiene un clon ahí que ni siente. Maybe you don't know if it's a clone or not. ¿Cómo se infiltra en la iglesia? How does he infiltrate himself in the church? Por imitación. By the imitation. Parecen, They look alike, pero no son. but they work. But they're not. ¿Por qué? But why? Porque no tienen fruto. Because they have no fruit. ¿Por qué no tienen fruto? Why don't I have fruit? Porque no están vivos. Because they're not alive. Porque no viven la verdad. Because they don't live the truth. El fruto en el trigo The fruit on the wheat, dobla la espiga. it folds it. Un trigo jamás queda erguido. A wheat will never be upright. ¿Por qué? Why? Porque el fruto lo obliga a doblarse. Because the fruit obligates it to bend. No es que él quiera doblarse, It's not because he wants to fold. es que le pesa, así como su cabezota que... It's because it's heavy, Sí. just like our heads. It's heavy on us. Y por causa de ese fruto, And for that reason, se dobla. it's being folded. El fruto obliga The fruit obligates a rendirse, to surrender, a inclinarse. to incline. ¿Qué es lo que qué es lo que obliga a inclinarse? What does it obligate to incline? La apariencia, The appearance, la forma. the shape. ¿Qué es lo que hace que se doble esa espiga? What does allow it to make bend? The fruit. Pero la cizaña, But the weed, la mentira, the lies, lo falso, the false, la imitación, the imitation, parece, it looks alike, pero su falta de fruto but the lack of its fruit, no le permite doblarse. it does not allow it for it to bend. Está rígido. It's upright. Nada ni nadie lo obliga a doblarse. No one or nothing makes it obligates it to bend. Nada lo obliga a rendirse. Nothing obligates it to surrender. Podrá imitar doblando sus rodillas, It might imitate by bending their knees, pero en su ego está erguido hasta el cielo. but their ego is way up into the heavens. Por eso, But that's why no se preocupen.
Do not worry about that. porque el fruto en ustedes lo hará todo. Because the fruit within you does it all. Enfóquense en la verdad. Focus on the truth. No se enfoquen en nada más. And don't focus on anything else. No se preocupe. No, do not worry. Preocúpese por el fruto. Worry about the fruit. Veamos la manera como el Señor plantea tratar con la cizaña. ¿Cómo? Veamos la manera Let's see the way como nuestro Señor plantea tratar con la cizaña. that how the Lord is going to take care of the weed. Vamos, versos 39 al 43. Let's go to verse 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Trajo el oído, hermano? Did you bring your ear ¿O solo la lengua? or just your tongue? El Señor dice The Lord says que sus segadores saldrán that the sowers will go y van a atar la cizaña en manojos. and they will bundle up in groups the harvest, En manojos. the weeds, okay, the tares, okay, and they'll gather them together into bundles. Es decir, ellos irán recogiendo It's to say they will all go in and pick up y atando esa cizaña en manojos con mira a ser quemada. and bundling up all those tares in order for it to be burnt. La quema no ocurre inmediatamente. The burning is not going to happen immediately, Primero se recoge y se ata en manojos. but it's first picked up and put together. Esto lo hemos visto crecer al final de esta era, hermanos. And we're going to see it at the end of this era. Masas de hombres que se juntan mutuamente unos a otros. Masses of people coming together, joining one another. Parece que se llaman It looks like they're calling each other. y en el nombre del Señor viven la maldad. And in the name of Jesus, in the name of the Lord, they're living in evil. De todo lugar. In all places. Hay un dicho en mi país que dice, Dios los hace y ellos se juntan. And there's a saying in this country that says God does and God what? Y ellos se juntan. And they get together. En todo lugar, cientos de hombres se reúnen para promover el error, Multitudes of people are reunited just to do the error, ignorando la verdad, ignoring the truth, para promover la mentira con apariencia de verdad. to promote the error but with the appearance of good. Y muchos Or se truth. preguntan, pero Dios, ¿qué va a hacer con esto? And we ask, like, God, what is God going to do with this? Aquí está la obra de los ángeles. But here's the works of the angels. Entendamos, Let's understand this. Dios se está encargando de eso. That the Lord Himself is taking care of this. Él está atando la cizaña en manojos He's bundling all the tares together hasta que llegue el tiempo de la quema, until it comes to the day of the burning, el tiempo del juicio que se avecina. from the judgment day that's coming closer than we think. Y a los justos también los está agrupando, And even those who live in just are being put together. pero a esto los está atando. And even then, they're bundling together. Esto mismo fue lo que anunció nuestro Señor en esta parábola. And this is exactly what He's announcing in this parable. Frente a nosotros vemos en muchos lugares And in front of us, we're seeing so many places concentración de personas con mentalidades similares, with multitudes of people with the same type of mentality. que no se aferran a la palabra de Dios, They're not according to the word of the Lord, sino que se aferran a principios humanistas. but more according to human ideologies. Defienden el error, They defend errors. defienden la mentira, They defend lies, los modelos de error, the models of error, los modelos de engaño, the models of lies, solamente por el deseo del lucro propio, just because of their own desires, de que hagamos algo grande. that we may do something extravagant. Aún muchos vestidos con apariencia de piedad, Even some who are dressed as like an appearance of godliness or devotion y de verdad, and of truth,
pero sin ninguna eficacia en eso, but nothing edifying in that. sin reproducir nada que sea digno de verdad, Not producing nothing that is worthy of good, sin reproducir nada que sea digno de la justicia. and producing nothing that's worthy of justice. Y uno dice, pero ¿por qué crecen esos lugares? And you say, why do those places grow? Dios está haciendo su trabajo. God is doing his job. Él está amontonándolos para la quema. He's bundling everyone up for the burning. Pastor, a usted los está mandando al infierno. Pastor, you're sending them to hell. No, porque esta misma palabra se lo dio a todos los que se dicen buscar a Dios. No, this is parables being given to those who saying they're searching for God. Y a todos se nos dijo, vivan por la verdad. And to everyone was said, live according to the truth. Cuando la verdad del evangelio golpea nuestro corazón, la mentira huye. When the word of the truth is being, when the word of the truth is knocking on the door, lies and errors leave. Pero el trigo está siendo recogido en el granero del Padre. But the tares are being gathered together. Oh, the wheat is the wheat, okay. Y está siendo seleccionado y limpiado It's being selected and purified para que lleve más fruto. so it can take more fruit. El granero del Padre. The wheat of the Lord. El granero, ¿cómo se dice? La granja, el storage. Oh, okay. Oh, the farm, the barn of the Lord. El lugar del cuidado y la protección de la verdad y la justicia. A place of this guarding from error and from lies. Ambas siembras están creciendo juntas And they're growing together, y ya vemos los brotes de la maduración, and we're starting to see the signs of maturity, donde el mal se sigue incrementando y luciéndose con mucho poder. where lies or evil is growing and becoming more stronger. Pero también podemos ver que la verdad se está levantando But we also see that the truth is also being lifted up con una dimensión diferente. with a different dimension. Mucha verdad también está brotando. A lot of truth is also being sprouted. Por todo lugar se está predicando la verdad del Señor. From everywhere, the truth of the Lord is being preached upon. La manifestación del Señor a través de su palabra, The manifestation of the Lord through His word, para que se dé el fruto esperado. so it can give, the fruit that's being waited upon be given. Hermanos, pronto se acerca esa cosecha de esta parábola, Sooner or later, the harvest will be manifested, donde Dios comenzará a cosechar. where God will start to harvest. El bien será suyo The good He will take, y el mal será quemado, and the bad will be burnt. será destruido. It will be destroyed. Ahora bien, Even then, la pregunta que nos deja Jesús hoy a nosotros, the question Jesus leaves us with today: ¿la semilla de la palabra está creciendo como debe crecer en nosotros? is the seed of His word growing as it should be in our hearts? Los brotes de esa semilla que ha sido implantada en ti, Or the buds of that's buds, right? los brotes, The sprouts, los brotes de la semilla the sprouts of the seed que ha sido puesta en ti, that have been placed upon you, están formando los frutos de su evangelio en nuestra vida. are they forming the truth in the gospel of Jesus? La pregunta para nosotros, The question is for us today: esos brotes en nuestro corazón traen fruto del Espíritu Santo en nosotros. are those sprouts bringing evidence of the Spirit of Christ? Hermanos, esos brotes no pueden permanecer vacíos, They cannot. Those barns cannot be placed empty. porque si no sería cizaña. So if not, there will be tares. Tu espiga, mi espiga, se está doblando delante del Señor continuamente por causa del fruto. Am I being bent over for the glory of the Lord? La mansedumbre, Meekness, la humildad, humility, donde reconozco, that where I can recognize, donde puedo renunciar, where I can renounce, donde avanzo, where I can advance, donde cambio. where I can change. Pues quizás esos brotes están aparentando tener fruto, Or the sprouts just being apparent as false. pero me doy cuenta que no vivo doblado frente al Señor porque hay ausencia de fruto.
Oh, does it look like I'm bearing good fruit, but in reality, it's absent of the truth of God? Y me veo siempre erguido, And I see myself good, brillante, bright, aparente, and appearance, bello, beautiful, pero sin fruto. but without fruit. En Mateo 7:22, Matthew 7:22, Jesús nos advirtió que muchos profesan la fe, that Jesus warned us that many will profess the faith, pero dice que no le conocen. but he will say he does not know them. Y porque no le conocen, no tiemblan frente a su palabra. And because they don't know him, they don't shake ¿Sabe? according to his word. Que ese es uno de los frutos que brotan en un cristiano. Do you know that's one of the fruits that sprouts within a believer? Dios me está hablando de esto, no sé a dónde. There's a God speaking about this. I don't know where, but he is. Algo quiere el Señor. God wants something. El que no tiene fruto no tiembla ante su palabra, The one that has no fruit will never be reverent to God porque no conoce a Dios. because he doesn't know God, Lo que conoce lo que le gusta. but he knows what he likes. Dios es amor But God is love, y Él me ama y me perdona como soy. but he forgives me and accepts me for how I am. No más. But that's Una it. verdad a medias. That's a half truth. Una verdad a medias es un error, A half truth is still an error. es una mentira It's still a lie. que no la puedo distinguir. That can distinguish it. Yo sigo aquí, No, just like this. no distingo mi condición Something that can distinguish my own condition por falta de fruto, for lack of fruit. porque no conocen a Dios. Because they don't know God. Por eso se hace necesario That's why it's necessary, que con la ayuda del Espíritu Santo, with the help of the Holy Spirit, cada uno de nosotros nos examinemos that we can examine ourselves en los frutos de nuestra relación con Dios. with the fruits according to the relationship with Christ. Los frutos de tu relación con Dios. Your fruits according to the relationship with Christ. Esos frutos son dignos de arrepentimiento Are those fruits worthy of repentance? o son frutos que solamente demuestran la capacidad de tu yo. Or those fruits just demonstrate the capacity of yourself, of your ego? Hermanos, una respuesta que solo el Espíritu Santo nos puede dar. The only response that the Holy Spirit can give to us Es una respuesta que solamente el Espíritu Santo puede darnos a nuestro corazón, is the only answer that the Holy Spirit can give to us within our hearts, a cada uno de nosotros. to each and one of us. Y yo le invito a mi iglesia a que no corramos a la autojustificación. And I invite you, church, to not run to your justification, self-certification. No corramos para responder estas preguntas o convencernos. It is not rush to answer these questions or what was it? And convince ourselves O consolarnos. or to console ourselves. Hermano, no tenemos que hacerlo. No, we don't have to do it. Tenemos consejero, We have a counselor. tenemos mediador. We have a mediator Dentro de usted within you. habita el Espíritu del Señor. The Holy Spirit lives. Él es juez justo, He is just, pero también es abogado. but at the same time, He's a lawyer. Y Él desea convencernos siempre y transformarnos He siempre. desires to change us and transform us Porque somos hijos del reino, because we're children of the kingdom. no somos hijos del mal. We're not children of evil. Así que la pregunta para nosotros And today's question is no es si hay cizaña aquí. is there tares here? Esa no debe ser la pregunta. That shouldn't be the question. ¿Hay error aquí? Is there error here? ¿Hay cizaña aquí? Is there weeds here? La pregunta debe ser, The question should be, ¿tengo fruto aquí? do I have fruit here? ¿Hay fruto en mí? Is there fruit within me? Enfóquese en la verdad. Focus on the truth. Del error se encarga el Señor. Because the error, the Lord is taking care of it. Recuerde, Remember, Jesús dijo esto. Jesus said this, Todo aquel que lleva fruto, those who bear fruit, mi Padre lo limpiará my Father will cleanse them. para que lleve más fruto. So it'll take more fruit. Nunca seremos llegar a un final, We will never get to an end, un artículo terminado. to an article that's finished. Él mismo está diciendo, He himself is saying, si tienes fruto, if you have fruit, mi Padre te va a limpiar my Father will clean you, para que lleves más fruto. so you may take more fruit. Dispongamos nuestro corazón, hermanos, Let's expose our hearts today, para ser mayormente limpiados por Dios. so that we may be cleaned by God Himself. Hermanos, la cosecha
se acerca The harvest is sooner than we expect. y el Señor viene por fruto. And the Lord comes for fruit. Característica de los hijos del reino. Characteristics of